Ahora bien, esto va mucho más allá de Adam Weishaupt, si lo supera y por mucho. Para poder descifrar bien lo que sucedía tenemos que entender el contexto geopolítico de la época, entender cómo es que había una guerra entre poderes supranacionales en ese momento, ¿verdad? Y que la Revolución Francesa forma parte de, es un punto álgido, digamos, un punto de ebullición de una guerra que ya se venía convulsionando de muchos años atrás. Sí, entonces es necesario revisar un poco lo que sucedía. Vamos a tener que retroceder cuando menos 100 años antes, sí, a un evento conocido como la Revolución Gloriosa, que es una guerra entre Holanda e Inglaterra en 1688. Holanda en ese momento ya era una república, ya se había independizado de la corona española, ¿sí? Y tenían algo a lo que llamaban Stadtholder como jefe de estado, que el Stadtholder no es más que un rey disfrazado. En ese momento el Stadtholder era el príncipe William de la dinastía Orange-Nassau, una dinastía de la que ya hemos hablado, poderosísima, que actualmente sigue como monarcas ahí en Holanda. Bueno, este William III va a emprender la guerra contra Inglaterra. Y este William es de la facción protestante. Como dije anteriormente, esto no se trata de una cuestión religiosa, pero ese sí es importante mencionarlo para ver cómo van los bandos. Sí, porque dentro de la iglesia, anterior a esta Revolución Gloriosa, ocurrió una fractura entre dos estructuras de poder. Y una de esas estructuras se va a aliar con el rey de Inglaterra, que en aquel entonces era Enrique VIII, ¿sí? Y el rey Enrique VIII va a fundar la iglesia anglicana, ¿sí? Comandada por él, ¿verdad? Y esa iglesia protestante anglicana es la que le va a hacer la guerra a la iglesia católica romana, y es la que se va a enfrentar con la iglesia católica romana en la Revolución Francesa, porque esa iglesia católica está apoyando a los Borbón en Francia. Por eso es que vemos a muchos protestantes. Sí, entonces tiene que ver ese evento. Bueno, pero eso ocurrió en el año 1530 y tantos, cuando Enrique VIII funda esta iglesia. Bueno, este William, de príncipe de Orange-Nassau de Holanda, este William era de esa facción, de esa iglesia que venía de Inglaterra, de la facción protestante. Pero resulta que en ese momento el rey que gobierna Inglaterra es del bando contrario, es de la facción católica. Su nombre es James II o Jacobo II, que es de la dinastía Stuart o Estuardo, ¿sí? Ellos anteriormente habían sido protestantes, pero se convirtieron al catolicismo. De hecho, gracias a esa alianza que hicieron con la Iglesia Católica es como logran obtener el trono en Inglaterra. Entonces este James II que gobernaba en ese momento era de esa facción, de la facción católica, ¿sí? Entonces el William de Holanda le va a hacer la guerra, ¿verdad? Que además este James es su tío y además es su suegro, porque William se casó con la hija de este James, Stuart. Sí, entonces se va a empezar esta guerra por el trono en Inglaterra, y de aquí van a surgir, por un lado va a surgir un grupo, ¿verdad?, de conspiradores, de masones, ¿verdad?, llamada la masonería de los antiguos o la masonería operativa. Esta masonería está formada, es la que va a apoyar a James, ¿sí?, al Estuardo, ¿sí?, para que se quede en el trono. Sí, va a formar estas huestes, los llamados jacobitas, ¿sí? Jacobitas porque James es Jacobo, ¿verdad? Se traduce como Jacobo. Estos jacobitas no deben confundirse con los jacobinos de la Revolución Francesa. Sí, aunque sí hay una relación porque la guerra es la misma, ¿verdad? Pero esos jacobinos de la Revolución Francesa son los que van a ser financiados por Inglaterra para derrocar a los Borbón en Francia. Estos jacobitas es otro grupo. Estos jacobitas son los que apoyaban a este James, ¿sí? Y empezaron a crear todos estos grupos de masonería. Aunque todavía no nacía la masonería oficialmente, ya se formaban estos grupos.
Y tiempo después, esta masonería va a formar lo que es el rito de escocés. ¿Por qué? Porque los Estuardo eran aquellos reyes ancestrales que venían de Escocia y que después tomaron el trono en Inglaterra, ¿sí? Entonces esta es la masonería de los antiguos, operativa, templaria, escocesa, como quieran llamarle. Por otro lado van a salir apoyando a Orange-Nassau los llamados oranchistas, ¿sí? Que van a generar otro grupo que es la masonería moderna o la masonería especulativa, ¿sí? Y quieren a William en el trono inglés. Entonces la guerra se vuelve sangrienta. Al final de cuentas, William, el de Holanda, va a salir victorioso. Y este James Stuart, ¿sí?, huye ¿a dónde? A Francia. Sí, porque en Francia gobernaban los Borbón, que en ese momento era su primo, el rey de Francia. Y además esos Borbón son enemigos de los Orange-Nassau de Holanda, porque se estaban disputando el comercio en el continente americano, ¿sí? Entonces ahora que tenía bajo su mando el gobierno de Holanda, ahora también va a tener el de Inglaterra, al derrotar a este Jacobo, a este James. Entonces James se refugia a Francia y se lleva a todo este grupo de masones. Por eso es que el rito escocés, contrariamente a su nombre, va a surgir en Francia y no en Escocia, porque ahí estaban refugiados todo el grupo junto con el Estuardo, ¿sí? Ahí es donde va a surgir la francmasonería, es decir, la masonería francesa, ¿sí?, bajo el amparo de los Borbón y los Stuart, ¿sí? Aunque bueno, primero nacería la de Inglaterra, ¿verdad? Pero no adelantemos tanto todavía. Una vez que este William de Holanda, que venía de Holanda, toma el trono en Inglaterra, se va a convertir en William III de Inglaterra. Sigue gobernando ahí, ¿verdad? Y a los 6 años que termina esta guerra, va a fundar el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central de Emisión de Moneda. Sí, esto ocurre en el año 1694. Este banco, que sigue vigente hasta ahorita, ¿verdad?, es considerado el banco central más antiguo, el segundo banco central más antiguo después del Banco de Suecia. Sí, obviamente hubo otros bancos en la Edad Media, pero en lo que son los bancos centrales, este es el segundo más antiguo que ha en Europa, y fue creado por este William, ¿sí?, de la dinastía Orange-Nassau, con el objetivo de que lo financiaran en su guerra contra los Borbón de Francia. ¿Sí? Estaban enfrentados por la disputa que había en el continente americano de quedarse con los territorios y con el comercio. Sí, entonces pasa el tiempo, este William tiene un problema para tener descendientes, ¿verdad? Por lo tanto, el sucesor en el trono va a ser su cuñada Anna Stuart, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir que los Stuart recuperan el trono en Inglaterra, pero esta Ana fue educada con tendencias protestantes, es decir, esta Ana apoyó a William, ¿sí?, contra su padre, a William y a su hermana María, ¿sí?, conspiró contra su propio padre, ¿sí? Entonces ella era de la facción protestante también, y no lo apoyó nada más moralmente, sino militarmente también, por medio de un militar que era muy cercano a su padre, ¿sí?, que lo va a traicionar, ¿verdad? Y van a apoyar a este William en esa guerra. Bueno, ese sujeto se llama John Churchill. John Churchill es el antepasado del famoso Winston Churchill, que va a comandar al Imperio Británico en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Sí, bueno, ese Winston Churchill era de la nobleza, era de los duques de Marlborough, que fueron premiados y ennoblecidos por esta Ana debido a esa traición. Sí, debido a que este John la apoyó para derrocar a su padre. Entonces todos conspiraron, las dos hermanas, el John y el William, el estatuario de Holanda. Finalmente lo derrocaron. El rey de Inglaterra, James, ya sospechaba de esto,
¿verdad? Y no les iba a dejar el trono a ninguna de ellas. Si se lo iba a dejar a otro hijo que él tuvo, ¿verdad? Más pequeño, del cual se sospecha y se especula que realmente no era su hijo, ¿sí? Que como ya sabía que las hijas lo iban a traicionar, ¿verdad? Fingieron un embarazo, ¿verdad? Y fingieron un parto y agarraron un niño de otra persona y lo pusieron como si fuera su hijo real. Y ese es el que iba a ser el heredero. Ninguna de ellas iba a tomar la sucesión, ¿verdad? Entonces, ese hijo se va a ir allá con el Stuart, con su padre, allá a Francia, y allá van a continuar y van a intentar recuperar el trono en Inglaterra. Entonces, curiosamente, después de Ana, ¿verdad?, que es la que va a firmar precisamente esta alianza entre Inglaterra y Holanda, ¿verdad?, para luchar contra la Francia de los Borbón. Sí, ella es la que va a firmar todos estos acuerdos en esta guerra. Bueno, el problema es que ella tampoco puede tener hijos, extrañamente. Tiene, creo que como 11 embarazos, algo así, 11 o 17, no me acuerdo, muchísimos. Y todos los hijos se mueren. Creo que el que más le duró, creo que duró hasta los 7 años nomás. Entonces todos los hijos se le morían. Entonces cosa muy extraña, ¿verdad? Entonces lo que hace ella es que firma un decreto a manera de que el sucesor, obviamente tenía que ser alguien de la familia cercana, ¿verdad?, pero con la condición de que ese sucesor tendría que ser forzosamente de la facción protestante. Es decir, no va a permitir que entre una dinastía católica a gobernar Inglaterra. Entonces automáticamente este decreto deja fuera a los Stuart católicos que estaban en Francia refugiados con los Borbón. Sí, entonces los familiares más cercanos de Ana, ¿verdad?, esta Ana eran los Hanover, ¿sí? Los Hanover, un territorio dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, alemanes, era un principado. Sí, ellos son los que van a tomar la corona en Inglaterra. Van a seguir gobernando Hanover como príncipes electores, ¿verdad?, aunque después lo van a hacer reino y ya el título se llama Rey de Hanover, ¿verdad? Pero ellos van a seguir gobernando ahí y van a ostentar a la par la corona en Inglaterra. Va a entrar George I de la dinastía Hanover, y es en este periodo, ¿verdad? Ellos eran protestantes, ¿verdad? Por eso pudieron tener acceso al trono, porque eran de este mismo clan, de este mismo grupito, ¿verdad? Y es en ese periodo justamente cuando van a ser ya oficialmente la masonería en Inglaterra. En el año de 1717 surge la Gran Logia de Londres, ¿verdad?, de la masonería del rito de York, que se va a formar después. Bueno, esa masonería era controlada por estos Hanover, ¿sí?, que entraron al trono, y por los oranchistas, ¿sí? Los Orange-Nassau continuaron allá en Holanda, ¿sí? Como dije, es una dinastía poderosísima que hasta ahorita son reyes, ¿verdad?, de Holanda. Entonces ellos son los que controlaban esta facción. Por lo tanto, tenemos aquí ya los dos grupos. La masonería del rito escocés, ¿verdad?, dominada por los Borbón, por los Stuart, por el bando católico, contra el rito de York, que es el de Inglaterra, el de los Hanover, etc. Y esta guerra, ¿verdad?, no se va a limitar solo a Europa, se va a extender por todo el globo, incluyendo el continente americano. Sí, va a durar muchísimos años, donde van a empezar con supuestas revoluciones, ¿verdad?, y se van a independizar los pueblos en América. ¿De quién? De la España católica, que era gobernada por ¿quién? Por los Borbón, ¿sí? Los Borbón, la misma dinastía que venía de Francia. Entonces empezaron a sembrar estas supuestas revoluciones y a arrebatarle las colonias, ¿verdad?, la mayoría, con estas supuestas independencias de los pueblos, cuando en realidad era el rito de York el que actuaba, procedente de Gran Bretaña. Entonces pasan los años, esta guerra continúa, todas estas redes masónicas, ¿verdad? Y llegamos hasta el año de 1775, donde va a empezar la guerra de independencia en Estados Unidos, donde las redes masónicas de estos Stuart, en coalición con los Borbón de Francia y de España, ¿verdad?, están apoyando a estos insurgentes. ¿Contra quién? Contra los Hanover de Gran Bretaña, que en ese momento el rey
de Gran Bretaña ya era George III, el que estaba al frente del gobierno. Este George III va a perder las 13 colonias, ¿sí? Y los Borbón van a poder recuperar varios territorios que habían perdido anteriormente, ¿sí? Inclusive entre esos padres fundadores de Estados Unidos, ¿verdad?, también se pueden detectar personas afines a la dinastía Tudor, ¿sí? Aquella que fue creada, aquella que gobernó Inglaterra con Enrique VIII, etc. Bueno, también había gente procedente de esa dinastía, ¿sí? Entonces, un año de iniciada esta guerra en Estados Unidos, esta guerra de independencia, un año después, ¿qué sucede? Se crea la Orden Illuminati en Baviera, en Alemania, ¿sí? En el año 1776, ¿sí? Que esta orden, ¿verdad?, es la que se va a infiltrar en la Logia de Gran Oriente de Francia, que es la subsidiaria del rito escocés de los Stuart. ¿Sí? Entonces los superiores desconocidos que manejaban a los Illuminati, ¿sí?, van a infiltrar todas estas logias. Por lo tanto, los Illuminati tampoco son los amos del mundo, es un instrumento más de infiltración para llevar a cabo estos planes. Entonces estos superiores desconocidos son los que van a crear después el rito escocés antiguo y aceptado, ¿sí? Un nombre o un título adjudicado con toda la intención de despistar al enemigo, porque al notar ese nombre uno supone que es del rito escocés, pero no. Este rito escocés antiguo y aceptado, que no es el mismo que el rito escocés, ¿verdad?, este rito va a ser creado por los enemigos de los Estuardo, ¿sí?, por los rivales de los Borbón, de los Stuart, de todo ese bando católico. Entonces, ya tenemos aquí a un posible sospechoso de quién manejaba a los Illuminati que provocaron la revolución en Francia, ¿sí? ¿Quién era enemigo de los Borbón de la Francia revolucionaria? Pues George III de la dinastía Hanover, que en ese momento era el rey de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los Borbón conspiraron e intervinieron militarmente a favor de la independencia de Estados Unidos contra este George, ¿sí? Y los Estuardo los apoyaron porque los Estuardo querían recuperar el trono que les habían arrebatado. Pues por eso esta alianza con los Borbón, aparte que eran familiares, ¿sí? Entonces, no solamente ayudaron a los independentistas norteamericanos con dinero, ¿sí? ¿Recuerdan esta gran suma de dinero que va a generar el déficit, ¿verdad?, que va a crear las condiciones, ¿verdad?, para que sea proclive la insurrección en Francia? Bueno, no solamente fue dinero, ¿sí?, también nos apoyaron con pertrechos militares, soldados y toda clase de suministros durante todo lo que duró la guerra de independencia norteamericana. Y esto lo hacían mediante, o clandestinamente, de forma encubierta, mediante la Compañía Francesa de las Indias Orientales, esa megacorporación que rivalizaba por el comercio en América contra la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, ¿sí?, aquella de la que ya hemos hablado y que es la precursora del narcotráfico, y también rivalizaba con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Entonces estas tres compañías que venían de estos tres gobiernos, porque se estaban disputando el control de América, del comercio, ¿sí? Entonces por eso de ahí viene esta guerra, ¿sí?, contra los Hanover de Gran Bretaña, ¿sí?, y contra los Orange-Nassau de Holanda.